Hermanos, buenas noches nuevamente. Tuvimos un problema con la transmisión, entonces estamos reiniciando. Y bueno, antes que nada, buenas noches a los que se estén conectando, aquellos que ya estaban conectados, otra vez bienvenidos, hermanos. Espero que este tiempo sea de bendición y si me pueden indicar si ya se escucha un poco más fluido, porque se estaba pues como estropeando un poco la transmisión para poder continuar, ¿no? Bueno, yo les comentaba, digo, para retomar todo lo que habíamos comentado, que ayer estuve atento a la predicación de nuestro pastor, que insisto, es una bendición, es un privilegio que él nos da el compartir a través de este medio a todas las iglesias de Casa de Jesús. Él habló mucho sobre el dominio propio. Creo que es un tema muy importante, es un tema relevante para nuestras vidas. Y yo les decía, creo que hay áreas en las que nosotros tenemos que trabajar de forma muy específica, muy puntual, cuando hablamos de dominio propio. Yo le mencioné algunas. Si toma nota, insisto, para aquellos que se están conectando, que no lo habían hecho porque estamos reiniciando la transmisión, ten tu lápiz, ten tu pluma, ten tu libreta para anotar, tu Biblia ahí cerca. Y yo les decía, hablando de dominio propio, no es el mensaje, pero para que ustedes, espero les sirva, hay áreas en las que tenemos que trabajar esto. Una de ellas es el lenguaje. Tenemos que saber dominar nuestras palabras, es muy importante. Número 2, nuestros pensamientos. Dominio propio sobre nuestros pensamientos. También es sumamente importante trabajar en eso. Dominio propio sobre el dinero. El tema de controlar todo lo que tiene que ver con los dineros es muy importante. Dominio propio sobre impulsos naturales. Aquellas concupiscencias, dice la palabra de Dios, debemos tener dominio propio. Dominio propio sobre los temores. Los temores nos paralizan, los temores nos pueden evitar llegar a cosas grandiosas. Entonces, dominio propio sobre eso. Dominio propio sobre reacciones ante las circunstancias. Tratar de estar equilibrados en nuestra manera de actuar, pensar y decidir correctamente. Dominio propio sobre los sentimientos en general. No nos podemos dejar llevar solamente por las emociones o los sentimientos. Nosotros somos personas que caminamos en carácter, caminamos en fe, y lo que hacemos lo hacemos porque estamos seguros de quién está con nosotros. Esto lo quería nada más como comentar, como darle un poquito de lo que yo aprendí ayer con el mensaje de nuestro pastor, y quisiera que retomáramos. Si ya no tengo, no sé si me pueden comentar si ya ya avanza un poquito más ágil la transmisión. Alguien me dijo ya se congeló, entonces por favor nada más si alguien me puede comentar si está funcionando bien, porque quiero entrar al tema. Voy a retomar lo que habíamos empezado a compartir. Le voy a pedir que vamos a orar, entonces por favor cierre sus ojos y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de poder compartir tu palabra. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros, porque tú, Señor, utilizas a cada uno de tus siervos, a cada uno de nuestros hermanos, para que tu palabra llegue a nuestras vidas, y que esas palabras que son espíritu y son vida, como decía el Señor Jesucristo, sean verdad en nuestras vidas, que podamos vivir y practicar diariamente lo que hemos aprendido de tu palabra, a través de tu espíritu, a través de los mensajes. Por favor, Señor, háblanos el día de hoy. Pongo este tiempo en tus manos y te pido que guíes mis palabras, mis pensamientos, para poder transmitir, Señor, lo que tú tienes para tus hijos que se conectan el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. El título del mensaje, Dios me dio este mensaje, es vivir o viviendo en santidad y disciplina. Santidad y disciplina. Y yo comentaba hace unos minutos, la santidad tiene que ser disciplinada, tiene que estar constante a través de nuestro tiempo aquí en la tierra. No puede ser, en algún momento fui santo, en algún momento en el pasado yo viví en santidad. Nosotros debemos de vivir de manera continua en santidad.
Y por eso estos dos conceptos son tan importantes que vayan de la mano. Santidad y disciplina. Disciplina pude haber utilizado otro concepto. Permanencia, perseverancia, fidelidad. Pero no lo quise utilizar porque disciplina suena un poco más confrontativo. Suena más frontal. A la gente no le gusta cuando uno habla de disciplina. No le gustan muchas cosas en general, pero cuando uno habla de disciplina, de santidad, como que son dos conceptos que cuesta más trabajo entender y tratar de vivir en ellos. Pero el día de hoy yo quiero que al terminar este mensaje entendamos la importancia que es vivir en santidad, pero de manera constante, de manera disciplinada. Y para eso voy a tomar la figura que una vez el apóstol Pablo utilizó de que la vida cristiana es como un maratón, es como una carrera. Y para esa carrera, si alguien ha corrido alguna vez una carrera, un maratón, sabe que hay preparación detrás. Sabe que tiene que reconocer y saber cuál será el trayecto por el cual tendrá que correr. Sabe que necesita una alimentación adecuada. Sabe que es necesario que sepa cuáles son los trayectos más difíciles, más complicados. Debe saber cuál es la ropa que le va a servir más para esta carrera. Es decir, necesita una preparación previa para correr esta carrera que es la vida cristiana. Ahora, la gente nos puede hablar, los hermanos nos pueden comentar sobre lo que han pasado, lo que han vivido, y eso es bueno, nos pueden ayudar porque son, digamos, tips para nuestra vida cristiana. Sin embargo, solo cuando estamos ahí, solo cuando enfrentamos las circunstancias, realmente podemos reaccionar y actuar como debe de ser o como debería de ser un hijo de Dios, un cristiano. Pero algo que debe existir antes de comenzar esa carrera, adicional a la preparación de todo lo que he comentado, hay un elemento fundamental, muy importante, que debe estar en tu vida y en mi vida, y es carácter. Carácter para iniciar y terminar esa carrera. Carácter, determinación, fe, seguridad en el Señor, porque si no tenemos ese elemento, la carrera no la vamos a terminar. Necesitamos estar seguros, debemos de caminar con la certeza de que vamos a terminar esa carrera. No, yo tengo conocidos que han intentado correr maratones. Yo clasificaría a las personas que lo corren en dos, los que lo terminan y los que no lo terminan. Y los que no lo terminan, yo veo dos cosas que les impiden terminar ese maratón. Una, porque no tienen el carácter para terminarlo. Y segundo, porque no tienen las condiciones físicas para terminarlo. ¿Y eso qué tiene que ver con el mensaje? Bueno, que la santidad es esas condiciones para yo caminar la vida cristiana, y la disciplina es la determinación para hacerlo. Entonces estos dos elementos, santidad y disciplina, son fundamentales para nuestro caminar cristiano. A los pasajes que vamos a leer, vamos a ver cómo Pablo exhorta a Timoteo. Lo exhorta a que no abandone, a que no deje, a que no se aleje del ministerio que Dios le ha dado. ¿Por qué lo exhorta de esta manera? ¿Por qué? Porque en la iglesia del primer siglo había una persecución constante, había muerte. Ser cristiano costaba la vida. Y él lo está animando que a pesar de ese costo, él continúe. También hay ataques por todos lados. El mismo Pablo en este momento, cuando le escribe a Timoteo, está siendo objeto de ataques. Incluso personas que se dicen ser cristianos lo están atacando, le dicen que lleva una vida oculta. Es atacado de manera muy fuerte, muy agresiva la vida de Pablo, pero a pesar de ello, él no solamente se sobrepone a la adversidad, sino que aparte da un mensaje de exhortación a su discípulo, a Timoteo. Y vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, por favor. El título en sus Biblias puede ser, en el caso de que la versión que yo voy a leer es Cumple tu ministerio. Ese es el título. Cumple tu ministerio, cumple el llamado, cumple a lo que Dios te ha salvado. Dios no te salvó, hermano, para que estés sentado en una silla. Dios no te salvó para que no faltes los domingos, que hay que no faltar, por supuesto, pero Dios te salvó con un propósito, y recordemos que ese propósito es reconciliar a un mundo perdido con su Dios. Ese es nuestro propósito. El ministerio de la reconciliación es un ministerio que tenemos nosotros, la iglesia.
Pero cada uno desde su trinchera, desde su ministerio, desde su servicio, desde sus dones y capacidades que Dios le ha dado, debe sumar a esa misión, a ese propósito. Y por eso aquí el título es Cumple con tu ministerio. Vamos a comenzar a leer 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 y en adelante. Dice: Te requiero delante de Dios y de Cristo Jesús, quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos, tanto por su manifestación como por su reino. Predica la palabra, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. Aquí vemos cómo Pablo nunca pierde el enfoque. Él está claro en lo que hay que hacer y por eso le dice, predica la palabra. A eso ha sido llamado, a predicar. Y recuerda que predicar no solamente es hablar, claro que hay que hablar, pero el hablar tiene que tener o debe tener su respaldo en una vida de testimonio. Para tener autoridad se requieren dos cosas: que lo que yo hablo coincida, sea coherente con lo que yo vivo. Y eso me da autoridad. Entonces predica la palabra, porque la vives y la hablas. Mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende y exhorta. 3 tareas que también le encomienda el apóstol Pablo a Timoteo. Convence, reprende y exhorta. Y yo he hablado de esto. ¿Con qué características tienes que hacerlo? El convencer, reprender y exhortar. Vamos a leerlo. Convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza, con toda paciencia y doctrina. Convence, ¿cómo convenzo? Con doctrina, con conocimiento, con el saber la palabra de Dios. Reprende con testimonio. Mi vida tiene los elementos para poderle decir a alguien, estás mal, tienes que cambiar. Y exhorta con paciencia, porque muchas personas no cambian de la noche a la mañana, que cuando de verdad te encuentras con Cristo sí pasa, pero hay algunos que batallan en ciertas áreas y tenemos que ser pacientes. Le está encomendando la tarea. Yo lo que quiero que veamos es que estamos leyendo qué es lo que Pablo le está encomendando a Pablo. Cumple tu ministerio y para hacerlo predica. Sé ejemplo, pero en esa predicación tienes que convencer con conocimiento, con doctrina. Reprende aquello que está mal, tienes que hacerlo evidente y llamarlos a arrepentirse. Y exhorta con paciencia. ¿Cuántos de nosotros no hemos necesitado de que alguien sea paciente con nosotros? Y es increíble cuando uno de nosotros, después de un tiempo de que hubo paciencia, empezamos a dar fruto y empezamos a manifestar todo lo que Dios había deseado de un principio para nosotros. Sigamos leyendo, versículo 3. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. El día de hoy yo estaba viendo un mensaje y me llamó mucho la atención. Es un pastor conocido. Y él decía, hoy estamos discutiendo sobre la sana doctrina, eso no importa, tenemos que unirnos. O sea, como que demeritó el hablar de la sana doctrina. Pero yo no estoy a favor de eso. En definitiva, no puede ser así. Si tú y yo no tenemos una sana doctrina, nuestra fe está mal. Estamos creyendo en cosas equivocadas, erróneas. Y por eso Pablo aquí dice, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Más bien, teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones. Pondrán el oído, pondrán atención cuando alguien predica algo que es lo que ellos quieren escuchar, algo que ellos desean. ¿Quién no quiere escuchar, verdad? Acércate al Señor y tendrás casas, carros, tu mejor vida ahora, todo te saldrá bien, serás bendecido. Dios lo puede hacer, por supuesto que lo puede hacer, pero si no lo hace, Él sigue siendo Dios. Y nosotros tenemos que entender que nuestros deseos no están por encima de los de Dios, están supeditados a la voluntad de Dios. Y por eso es necesario predicar siempre la sana doctrina. Versículo 4. Y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cuando le está diciendo Pablo a Timoteo todo esto, me hace recordar, si ustedes han leído Mateo 24, las señales del fin.
Hoy volteamos a ver muchas cosas materiales al respecto de esas señales. Terremotos, pestes, persecución, todo eso, y lo vemos, por eso digo, son cosas visibles, materiales. Pero hay una en particular que yo he comentado en alguna predicación acá en la iglesia en Toluca, y yo les decía, hay algo que me llama la atención de ese capítulo 24. Jesús no repite varias veces una cosa cuando no es importante. Y en ese capítulo 24 repite al menos 3 veces que nosotros en esos tiempos podremos ser engañados, que se levantarán falsos maestros, habrá una falsa predicación. Y si nosotros estamos viendo que Jesús le está poniendo énfasis a eso, nosotros tenemos que igualmente poner atención. Y por eso Él está diciendo, predica lo correcto, habla lo correcto. Cumple tu ministerio, cumple tu llamado. Hermano, tú y yo estamos en el reino para cumplir el llamado que Dios nos ha hecho. Insisto, no es para sentarte en una banca en la iglesia, no es para asistir los domingos nada más, no es para que levantes tus manos y adores, que yo no estoy diciendo que no se haga, por supuesto, eso es buenísimo, es necesario, es parte de ser cristiano, pero la misión es que todo eso que tú disfrutas al escuchar la palabra, al adorar a Dios, se vea reflejado en una vida de testimonio que atrae a un mundo perdido con Cristo. El versículo 6 dice, porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, y por eso de manera introductoria hablé sobre el maratón. Aquí Pablo está utilizando esa figura. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su venida. Él tiene sus ojos puestos en algo superior a lo que está viviendo, a lo que está pasando. Ahora, versículo 9 dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, habiendo amado el mundo presente, y se fue a Tesalónica. Aquí yo creo que Pablo lo comenta como para decirle, mira, es evidente lo que te estoy diciendo. Hay esta persona, puede ser un hermano que me dejó desamparado. Yo confiaba en él, yo creí que iba a estar conmigo, pero al final se retiró. Las pruebas, la lucha, la adversidad fueron demasiado para él, y entonces decidió alejarse. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Quiero que vea cómo Pablo nunca deja de lado el enfoque al que ha sido llamado. Él está perfectamente enfocado, sincronizado con el corazón de Dios en cuál es la función. Sí estoy padeciendo, sí me han desamparado, ahorita vamos a leer todas las cosas que le estaban ocurriendo, pero él nunca quitó el enfoque y dijo, sí estoy pasando esto, pero tráeme a Marcos. Ahora recuerde que Juan Marcos fue una persona que en algún momento Pablo desechó, no le agradó ciertos comportamientos, pero ahora se da cuenta que lo necesita en el ministerio y está dispuesto a decirle, ¿sabes qué? Discúlpame, perdóname, me equivoqué, era necesario que fueras formado, pero hoy me eres útil para cumplir la misión a la que Dios nos ha llamado. Versículo 12. Y a Tíquico envié a Éfeso. Trae cuando vengas el manto que dejé en Troas en casa de Carpo y los rollos, especialmente los pergaminos. Alejandro el herrero me ha causado muchos males. El Señor le pagará conforme a sus hechos. Guárdate tú también, porque es en gran manera resistido a nuestras palabras. Aquí también le está diciendo Pablo a Timoteo, un ejemplo, esta persona, el herrero, Alejandro el herrero, le he compartido, le he hablado y él se ha burlado, él desecha la palabra, la pisotea. Ten cuidado también de esas personas. Ayer nuestro pastor en la predicación que nos dio esta vía, él decía, a veces uno no tiene que tener discernimiento, porque hay personas que realmente no quieren el evangelio, hay personas que realmente no están buscando al Señor y nos roban tiempo. Yo le diría, nos quitan el aire cuando hay otras personas que sí necesitan escuchar esa palabra. Hay que ser sabios y tener discernimiento. Versículo 16. Acabamos de leer el 15, perdón. Guárdate tú también de él, porque en gran manera ha resistido a nuestras palabras. 16. En mi primera defensa nadie estuvo de mi parte, más bien todos me desampararon. No les tomé en cuenta esto.
pero el Señor sí estuvo conmigo y me dio fuerzas para que por medio de mí fuera cumplida la predicación y que todos los gentiles escucharan. Hermano, a mí me llena de gozo escuchar a Pablo cuando dice esto. Le está pasando mal, lo han desamparado, lo han dejado. Está exhortando a que su discípulo amado, que es Timoteo, que parece que quiere tirar la toalla, no lo haga, sino que se siga esforzando. Y en medio de toda esta circunstancia dice, pero tuve la gran oportunidad de predicar el evangelio. O sea, estaba en un juicio y él lo ve como un beneficio, como una bendición, porque dice, fuera cumplida la predicación y que todos los gentiles escucharan. Para él era absolutamente importante que, sin importar lo que estuviera sucediendo, cada oportunidad que tuviera para predicar la palabra, lo hiciera. Y está en medio de un juicio en contra de su vida y él está predicando la palabra y lo ve como una bendición, una gran oportunidad. Saludos a todos mis hermanos. No tiendo mucho a decir los nombres, pero gracias. Yo sé que será de bendición esto para tu vida. Y fui librado de la boca del león. Versículo 18. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 19. Saluda a Priscila y Aquilas y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Procura venir antes del invierno. Te saludan Ébulo, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo sea con tu espíritu, la gracia con ustedes. Y gracias a Dios también ya no se utilizan esos nombres, no son tan comunes, ¿verdad? Qué complicados. Ahora, todo lo que acabo de leer, quiero que usted considere que, como dije, Pablo está en una situación difícil. Está siendo enjuiciado, está en la cárcel, lo han abandonado, ha padecido, la ha pasado mal, en pocas palabras. La pregunta es, ¿y qué es lo que le permite estar de pie? ¿Qué es lo que a lo largo de una carrera como el maratón, que fue la introducción, nos permite permanecer firmes? ¿Qué es aquello que nos hace pensar que todo lo que está sucediendo alrededor, aunque sea adverso, aunque sea algo muy desagradable, aunque sea una prueba muy difícil, nos mantiene firmes y constantes? Esa es la gran pregunta que nace después de leer todo lo que está pasando Pablo, entre muchas otras cosas. Recuerde que él fue azotado, recuerde que él sufrió naufragio, recuerde que él fue apedreado y que lo dieron por muerto y lo sacaron de la ciudad, se sacudió y dijo, volvamos a predicar. ¿Qué es eso? ¿De qué está hecho una persona con ese calibre de entrega al Señor? ¿Qué hay detrás de una entrega tal? Eso es importante conocerlo y es a lo que hoy queremos enfocarnos: santidad y disciplina. Y para poder explicarlo y entenderlo y atesorarlo en nuestro corazón, le voy a invitar a que me acompañe a 2 de Corintios capítulo 4. En 2 de Corintios capítulo 4 la palabra dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, por lo cual teniendo nosotros este servicio, esta dedicación, esto que hacemos, según la misericordia que hemos recibido. Y vean lo primero que dice aquí Pablo en 2 Corintios 4, no desmayamos. Él ya tenía experiencia sobre lo que era pasarla mal cuando estaba predicando la palabra. Pero él dice, este servicio que doy lo hago por la misericordia que he recibido. Lo que he recibido entonces es la fuente que me mantiene firme. Y por eso no desmayamos. Ahora, la palabra en el original de desmayar que se está utilizando aquí no solo se refiere a no claudicar, no se refiere solo a mantenerse firme, se refiere a no ceder al mal, a no dejarse engañar ni por el mundo, ni por el diablo, ni por la carne, que son nuestros tres enemigos. Él dice, yo me resisto a ponerme de rodillas a cualquiera de estos tres. Por eso no desmayamos. ¿Por qué no desmayamos? Porque la misericordia que he recibido es algo que me mantiene de pie. Pero vamos a entender más profundo a qué se refiere con esa misericordia. Versículo 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. No andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios,
sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Aquí Pablo ya está poniendo como la plataforma para decir el por qué él puede estar firme, el por qué él está dispuesto a través del tiempo y de las pruebas a vivir en santidad. Él está diciendo, el mundo está cegado, pero yo no, yo conocí la luz. El mundo no lo entiende, pero yo lo he entendido. ¿Y qué es eso que ha entendido Pablo? Versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La razón por la que Él está dispuesto a permanecer firme en la santidad, en la verdad, en la justicia a la que ha sido llamado Pablo, es que tiene un absoluto agradecimiento porque ha entendido lo que Dios hizo en su vida. Él ha entendido de dónde fue rescatado. Él ha entendido lo que Dios le ha perdonado. Él ha entendido que no hay nada que él pudo haber hecho o que podría hacer. Ni siquiera se puede imaginar qué podría hacer para poder acercarse y reconciliarse con su Dios. Ese entendimiento, que es el entendimiento de una conversión verdadera, que es el arrepentimiento verdadero, es lo que Pablo desde el principio hasta el fin de su existencia lo mantuvo firme en disciplina, en la santidad a la que fue llamado. Él dice, el incomprensible amor de Dios ha sido derrochado sobre mi vida y eso me mantiene firme. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro, hermano? Lo que acabamos de decir, ese resplandecer la luz, esa gracia, esa misericordia ha sido depositada en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros en sí mismos no somos nada. Jesús lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, no pueden hacer nada. Y entonces aquí Pablo solamente lo está reafirmando. Yo soy un vaso de barro. Yo soy inútil. Yo sería un instrumento de deshonra. Pero en el momento en que Jesús me toma y vierte en mí la vida eterna, deposita su Espíritu Santo en mí, en ese momento Él es el que se lleva la gloria. Y ahora ese tesoro que depositó es la vida eterna. ¿Y para qué nos la ha dado? Para que la compartamos con el mundo, para que los demás puedan ver a Cristo a través de nuestra vida. Y solo lo verán cuando vivimos en santidad y en disciplina cristiana. Versículo 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Qué fe hay que tener para hablar de esta manera, hermanos. Nuestro pastor en alguna ocasión, el pastor Rafael Vallejo, me dijo algo que yo atesoro en mi corazón porque fue muy valioso. Parecen palabras muy simples, pero cuando se dicen en el momento correcto, a la persona correcta, son de impacto y uno las atesora. Él me decía, una cosa es orar con fe y otra cosa es orar con desesperación. Hay personas, la mayoría de los cristianos, ora por desesperación y no por fe. Nunca ora, pero cuando tiene un problema quiere orar para que Dios le responda. Eso es desesperación. Tú no oras para que Dios te responda. Tú oras para que Dios cumpla su propósito. Tú oras para que Dios haga su voluntad. Tú oras para que tu vida esté sometida a Él. Y eso es importante entenderlo. Porque si no, Pablo podría, en vez de escribir esto, quejarse y quejarse y quejarse. Y me parece extraordinario, me parece una filosofía de vida en un término correcto. Derribados pero no destruidos. ¿Cuántas veces el diablo, nuestra carne, el mundo, las circunstancias nos han puesto de rodillas? Muchas veces. Pero nunca
nunca podemos quedarnos ahí derribados. Esto me hace recordar, yo sé que a lo mejor algunos están acostumbrados, pero me parece un buen momento para mencionarlo. Hay una película en particular de la serie de Rocky, en la que él ya es grande, tiene un restaurante, es una persona mayor, y su hijo va a reclamarle a su restaurante y dice: papá, ven. Y le dice: papá, ¿que no te das cuenta? Porque él quiere volver a pelear, aunque sea una pelea de exhibición. Y su hijo se molesta porque dice: papá, si yo algo he logrado en la vida, ha sido por mi apellido, porque te conocen, pero ahora me vas a poner en ridículo. Y él solo estaba hablando de su persona, el hijo de Rocky está hablando de él. Pero Rocky le da una enseñanza que me parece extraordinaria. Y le dice: tú cabías en esta mano. Y cuando naciste yo dije: va a ser el mejor hijo del mundo, va a cumplir y va a lograr todas las cosas que ha deseado. Y comenzaste bien, en un momento comenzaste muy bien, pero también en un momento te desviaste. Y empezaste a señalar y a decir: no voy a lograrlo por él, no puedo alcanzar las cosas que quiero por el otro. Y sabes, hay algo que tú tienes que saber y que tal vez ya lo conoces. La vida te va a poner de rodillas, pero lo único que puedes hacer es levantarte y seguir. Y tal vez Pablo no utiliza todo esto que acabo de decir, lo dice muy simple pero directo: derribados pero no destruidos. Tú y yo podemos estar en la peor de las situaciones, pero mientras estemos en la voluntad de Dios, nunca seremos destruidos. Si tú permaneces en santidad, en obediencia, si tú haces su voluntad, Dios estará ahí y te va a levantar y me va a levantar. Versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Hay un entendimiento muy claro de parte de Pablo de en qué consiste la carrera cristiana, la vida cristiana, este maratón que estamos corriendo como hijos de Dios. Él tiene muy claro algo y él no oculta nada. Él dice: la vas a pasar mal, habrá situaciones difíciles, no nos está tratando de engañar, no nos quiere ver defraudados, porque como decía, hoy se predican muchas cosas, todo va a estar bien, vas a ser bendecidos, todo va a funcionar correctamente, y no es así. Yo he estado predicando acerca de la voluntad de Dios. Tuve algunos mensajes en día domingo acá en la iglesia en Toluca, pero en uno dije que había algunos indicadores para saber si tú o yo estamos viviendo la voluntad de Dios. No porque solo sean estos 6 que te voy a comentar. Puede haber más, pero yo tomé todos los versículos que encontré en la Biblia sobre la voluntad de Dios y traté de resumirlos de una forma lo más acotada posible. Y resumí 6 para que tú los recuerdes y los tengas presentes. Y uno de ellos tiene que ver con esto que Pablo está diciendo. Tienes que convertirte verdaderamente al Señor, salvo verdaderamente. Eso es un indicador de que vives en la voluntad de Dios. Otro es que te alejas del pecado, que aborreces el pecado, que no quieres desagradar al Señor. Otro es que vives en obediencia a su palabra. Otro es que vives en santidad para Él. El sexto, me voy a brincar el quinto porque es el que tiene que ver con el mensaje de hoy, es siempre ser agradecidos. Pero este sexto es algo que no se predica en muchos lugares. Una de las cosas que manifiestan que tú estás viviendo en la voluntad de Dios es que estás dispuesto a sufrir. Porque la Biblia nos dice: en este mundo tendréis aflicción. No nos está engañando, y Pablo tampoco lo está haciendo. Nos está diciendo que habrá aflicción, que habrá situaciones adversas. Pero tranquilos, dice Jesús, porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y esa es nuestra esperanza. Es la razón por la que permanecemos firmes. No porque las cosas... Es más, aunque durante nuestra vida terrenal las cosas no fueran buenas, nuestra meta va más allá de eso. Y es lo que vamos a descubrir ahora. Entendemos que Pablo, por el amor que fue mostrado de parte de Dios a su vida, él quiere vivir en santidad, agradándole, obedeciéndole, pero aparte él vive en disciplina constante. Ya entendimos por qué hay que vivir en santidad. Pablo nos lo está diciendo: porque yo he entendido la gracia, el perdón, la misericordia de Dios, por eso quiero vivir en santidad, en obediencia a su palabra. Ahora veamos por qué lo hace a través del tiempo.
Versículo 12. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Y aquí es donde Pablo dice: esta es la razón por la que yo voy a permanecer firme, disciplinado durante toda mi vida en la tierra, porque mi esperanza y mi fe no está en este mundo, no está en tener un carro, no está en tener una casa, que qué bueno si la tengo, qué bueno si Dios me bendice, no está en que Dios me sane. Mi esperanza y mi fe está en el futuro eterno que yo tengo al lado de mi Padre, con mi hermano Jesucristo. Versículo 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Versículo 16. Y vea cómo Pablo inició en el versículo 1. No desmayamos. Y ahora en el versículo 16, después de haber dicho y van a padecer y van a sufrir, yo lo estoy haciendo, nos vuelve a reiterar, está siendo firme en su declaración inicial. Por tanto, no desmayamos, no dejaremos, no abandonaremos, estaremos firmes en este llamado que Dios nos ha hecho. Y lo que leíamos también en 2 de Timoteo: cumple tu ministerio, cumple tu llamado, no lo abandones. Es más, si has estado mucho tiempo sentado en una banca en la iglesia, es momento de levantarte y decir: Señor, ¿en qué puedo servirte? Yo quiero ser útil en tus manos. Antes, aunque en nuestro hombre exterior se va desgastando, vean cómo Pablo, insisto, no engaña. Él dice: mi hombre exterior, mi físico, claro que ha sido lastimado, claro que he sido herido, después de haber sido apedreado, cómo no, después de haber sido o estado en algún naufragio, cómo no iba a sufrir ataques en su físico. Pero dice, el hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día, porque el hombre interno está siendo fortalecido por el Espíritu Santo al vivir en la santidad a la que hemos sido llamados, cumpliendo el propósito. Sí, mi cuerpo físico se desgasta, sí, mi cuerpo físico sufre, pero mi hombre interior se siente satisfecho, se siente lleno, se siente pleno, se siente completo, porque está cumpliendo el llamado al que fue, valga la redundancia, llamado. Versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea, así habla un hombre de fe, así habla un hombre que confía en Dios. Vean las palabras, y aparte es lindísimo cómo escribe el apóstol Pablo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Él no veía lo que estaba pasando en este mundo, sus calamidades, sus situaciones difíciles. Él estaba viendo la eternidad. Él tenía puesta su vista en el galardón. Él se veía sentado al lado del Señor, disfrutando de su presencia. ¿Sabes? La razón por la que Él vivió en santidad y nos invita a vivir en santidad es por amor, por el amor que Dios nos ha mostrado, por esa gracia y misericordia, y ya lo dije. Pero la razón de permanecer en esa santidad, en esa obediencia, es porque nuestra vista está puesta en el galardón, está puesta en lo eterno, está puesta en más allá de lo que vivimos, más allá de lo temporal. Nuestra vida es nada respecto a la eternidad. El amor de Dios es el motivo. La obra que manifiesta el amor de que hemos entendido, mejor dicho, ese amor, es que permanecemos en santidad. ¿Por qué permanezco en santidad? Porque entiendo lo que Dios hizo por mí. Entiendo lo que Jesús tuvo que pagar. Que su redención o el pago de mi pecado fue tan extraordinario, es tan valioso. A veces muchos cristianos dicen, la salvación es gratis. Híjole, hermano, yo no concuerdo con eso. Que no la pagues tú es diferente, pero la salvación no fue gratuita. La salvación valió la sangre de Cristo, y es un precio tan alto que más bien no hay con qué pagarlo. No es gratis, no es gratis. Él nos la regala.
Él la da por gracia. Recuerda, misericordia y gracia son complementarias. La misericordia es que no te paguen de acuerdo a lo que mereces. Por ejemplo, si alguien roba, lo que merece es la cárcel. Pero si tienen misericordia, no le pagan de acuerdo a sus actos. Pero la gracia es que te den algo que no mereces. Tú y yo no merecemos el cielo y Dios nos da acceso al cielo. Entonces la gracia y la misericordia son complementarias, y cuando entiendes esos dos conceptos y los vives y los disfrutas, te das cuenta que no hay nada más hermoso que poder manifestar y vivir en la voluntad de Dios, y que el mundo lo sepa, que el mundo lo pueda ver, que sea evidente para todos que Cristo vive en nuestras vidas. Y luego, una vez que hemos entendido eso en nuestro espíritu, alma y cuerpo, nuestra reacción natural será servir, será obedecer, será hacer todo lo que Dios nos mande, entre ellos santificarnos, entre ellos procurar que el reino crezca. Somos embajadores, recuerde, somos embajadores del reino de los cielos, y un embajador es representante de toda una nación. Donde tú te pares, donde yo me pare, donde quiera que estemos, estamos representando completo al reino de los cielos. La gente está viendo al reino de los cielos en ti y en mí. ¿Realmente la gente, cuando te ve a ti y a mí, está viendo al reino de los cielos, o solamente está viendo una persona más? Tiene que haber una diferencia. En Juan 17, del versículo 16 al 19, dice la palabra de Dios: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Yo he leído ya esto y he predicado sobre esto acá en Toluca. Tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en tu verdad. Si tú amas al Señor por lo que Él ha hecho en tu vida, si tú has entendido la gracia y misericordia que te ha dado, tú quieres vivir en santidad. ¿Cómo vivimos en santidad? Cuando obedecemos la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. Cuando tú vives y obedeces la palabra de Dios, estás santificando tu vida, estás viviendo en la santidad a la que Dios nos llama. Yo he dicho, la santidad no es algo incorpóreo, algo que está volando, no es algo desconocido, es algo completamente práctico. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, entonces santificas tu vida. Eso demuestra que estás en santidad. La gente puede decir, no, es que yo oro mucho, yo leo mucho la palabra, yo voy más de una vez a la semana a la iglesia. Hermano, podrás hacer todo eso, pero lo único que demuestra que estás viviendo en santidad es tu obediencia a la palabra. No que eso sea malo, claro, la palabra nos manda a orar, la palabra nos manda a congregarnos, pero obedecer la palabra es obedecerla en todo lo que dice. Y eso es vivir en santidad, santificar nuestra vida. Y en 2 de Timoteo, capítulo 2, del versículo 20 al 21 dice, hace rato lo comentábamos, leíamos, que Pablo dice, y somos nosotros vasos de barros en los cuales ha depositado un tesoro el Señor. Ahora vean, él habla de su vida como algo barato, como algo sin mucho valor, ¿no? Somos vasos de barro. Pero vean lo que va a decir aquí, para que podamos dimensionar cómo somos trasladados de algo de poco valor a algo de gran estima. Segunda de Timoteo 2, del versículo 20 al 21 dice, en una casa de ricos, es la nueva traducción viviente, en la casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Entonces, primero ya está estableciendo que hay dos tipos de utensilios. Unos que son para ocasiones especiales y otros que son de uso diario. Y vea lo que dice después. Si te mantienes puro. La palabra mantener habla de algo que ocurre a través del tiempo, que está sujeto al juicio del tiempo. Si te mantienes, ¿qué es eso? Disciplina. Si eres disciplinado, si te mantienes puro, si eres disciplinado en, ¿qué es puro? Santidad. Si te mantienes, si eres disciplinado en la santidad,
Entonces dice, serás un utensilio especial para uso honorable. Dios quiere usar nuestra vida de una forma en la que honremos al Señor. Él quiere usar nuestra vida de tal forma que Él sea glorificado a través de nosotros. Puedes quedarte como un vaso de barro o puedes ser un utensilio especial para el Señor a través de tu disciplina en la santidad, en la obediencia a su palabra. Luego dice, tu vida será limpia, otra vez, tu vida será santa y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. ¿Qué es esto? Disciplina en toda buena obra. Hoy, mañana, pasado mañana, en 10 años, en 15 años, puede haber una buena obra en donde Dios te va a utilizar. Entonces dice, tu vida será limpia en santidad y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra en disciplina. Una santidad disciplinada, una santidad que no se doblega al tiempo, una santidad que permanece, una santidad que lejos de disminuir crece y más bien te llena y buscas un nivel de santidad diferente. Hace unos años yo leía un libro que, bueno, hemos leído, afortunadamente Dios me ha dado la oportunidad de trabajar en librerías cristianas y leía un libro, pero me llamó mucho la atención por el título, Atrévete a ser santo. Y el autor John White decía, cuando tú has alcanzado un nivel de santidad y por alguna razón te alejas del Señor o disminuye tu compromiso con Él, llega a tu mente el recuerdo de ese nivel de santidad que alcanzaste y deseas obtenerlo otra vez. Y sabes, hermano, ojalá ninguno de nosotros nos encontremos de ahora en adelante en esa situación. Que más bien hoy, del nivel de santidad que yo tenga, venga a cumplir la palabra de Dios cuando dice que somos como la luz de la aurora, que vamos de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Así es que más bien tenemos que crecer en esa santidad, en esa obediencia, en esa entrega, en ese compromiso a través del tiempo. Lo que nos mantiene constantes es la comprensión de que esta vida es temporal, de que esto pasará, de que no estamos aquí de manera continua, sino que llegará a su fin esta vida y una vez que llegue a su fin podremos estar en la eternidad con el Señor. Y eso es lo que nos debería de llenar de gozo. Pablo decía, no sé qué es mejor, seguirme con el Señor o quedarme con ustedes para seguirles ministrando, porque él sabía el premio que le esperaba. Y no porque vayas a recibir, como dice la palabra, una corona, sino estar en su presencia es el premio en sí mismo. La palabra dice en Tesalonicenses que el infierno es el alejamiento de la gloriosa presencia de Dios. Entonces el estar en su presencia gloriosa es el cielo. Donde está el Padre, ahí está el cielo. Donde está el Señor, ahí está la gloria. Entonces es necesario que vivamos en la santidad. Ahora, cuando nosotros hemos rendido nuestra vida, cuando nosotros hemos rendido nuestra voluntad al Señor y hemos entendido que nuestro destino antes de conocer a Cristo era el infierno y que ahora tenemos un destino eterno al lado de Él, en nosotros provoca lo que dice Pablo en 2 de Corintios 4:17. Lo acabamos de leer y lo guardé para este momento. Me parece hermoso, les dije en ese momento, qué lindo escribe Pablo. Porque esta leve tribulación momentánea, podríamos igual hacer un estudio de esto, hermanos. Porque esta leve tribulación momentánea, un hombre de fe habla así, es leve, hermano, vea lo que está diciendo que es leve. Leve es ser apedreado, leve es ser vituperado, leve es ser desamparado, leve es haber sufrido naufragio, leve es que cualquier cosa que le pasó a Pablo en su vida es una leve tribulación, una leve presión. Tribulación es presión, una leve presión, o sea, no es nada. Y muchos de nosotros exaltamos en demasía cuando nos pasa algo. Me quedé sin trabajo, hermano. Nuestra fe, nuestra confianza en el Señor tendría que ser como la de Pablo y decir, esta es una leve tribulación. Pero no solo es una leve tribulación, dice momentánea. Ahora, ¿cuántos años Pablo se la pasó en esta situación? Muchísimos, pero a ese tiempo, que fueron años, él le llama momentánea. Con respecto a la eternidad, eso no es nada. Y por eso él puede decir con toda seguridad, porque esta leve tribulación momentánea produce, ¿qué es lo que va a ocasionar en mí? Esa tribulación, esa adversidad, que la veo como algo pequeño, que no me va a causar más de lo que debe de ser y que va a ser por un corto tiempo respecto a la eternidad, produce en mí cada vez un
más excelente y eterno peso de gloria. Esta porción que escribe el apóstol Pablo nos debe enseñar algo, y es tener una actitud correcta hacia la tribulación, una actitud correcta hacia la presión, una actitud correcta hacia la adversidad. Está la pandemia, hermanos, está esta situación y viene la parte económica y vienen muchas cosas, sí, pero nuestra confianza, nuestra seguridad está en el Señor y que este mundo pasará. Es más, miren, hermanos, yo lo dije la semana pasada que tuve también el privilegio de compartir. Un hermano que conozco y que fue de mucha bendición para mi vida, falleció por el COVID-19. Sí, pero hoy está con el Señor. Sí, pero Él está en un mejor lugar ahora. Él ya entiende cosas que nosotros no hemos comprendido. Y si tú y yo no entendemos que el sufrir es parte de la vida cristiana, alguien te engañó. Sufrir es parte de ser cristiano. Si Jesús mismo sufrió, si Jesús mismo le pidió al Padre que si podía pasar de él esa copa y Dios le dijo no, es necesario, él dijo: Señor, yo quisiera no pasar por esto, pero que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú has establecido. Y sufrió. ¿Cuánto más nosotros? ¿Por qué nosotros no podríamos disfrutar y gozarnos como aquí me están escribiendo en esa tribulación? Es necesario. Es necesario. La tribulación produce en nosotros un excelente y mayor peso de gloria, porque en medio de la tribulación Él se glorifica, porque en medio del sufrimiento Él se glorifica y crecemos como cristianos. Ninguno crece estando en la comodidad, crecemos cuando somos sometidos a la presión. Él nos enseña una nueva filosofía hacia el dolor, porque nosotros evitamos eso. No, que no me pase esto, no, que no me acontezca aquello, y tratamos, y está bien, hay que ser prudentes, pero cuando llega hay que enfrentarla con valor, hay que ser de una sola pieza, hay que ser maduros, hay que ser íntegros y seguir avanzando. Recuerda que Pablo le dijo a Timoteo: y cumple tu ministerio, y sigue avanzando, y sigue caminando, no te detengas, que nada te detenga. Derribados pero no destruidos, también dijo Pablo. Si usted no es hijo de Dios, si alguno de los que nos está viendo no es hijo de Dios, no hay ninguna consolación que le podamos dar, no hay nada que le podamos decir, porque la consolación de la palabra de Dios solo es para los hijos de Dios. Hermano, y si tú le has dicho a alguien que no conoce a Cristo que todo va a estar bien, eso es una mentira, no va a estar bien. La palabra dice que vamos a ir de mal en peor. Pero para el que es hijo de Dios sabe que sí hay algo mejor. Las promesas son para los hijos, no para aquellos que no conocen al Señor. Cuando ya no nos queda ninguna solución, cuando todo parece que se ha acabado, que ha terminado, cuando no tenemos más esperanza, lo que tenemos que hacer es elevar nuestra vista al cielo y encontrar en la palabra de Dios. Apocalipsis 21:4 dice: no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando nosotros ya no tenemos más esperanza, yo recuerdo al pastor Julio Melgar. ¿Cuántas personas no oraron por él? ¿Cuántas personas no declararon que iba a ser sanado? La voluntad de Dios era otra y el Señor se lo llevó. Pero él decía esto: sí, en este cuerpo, yo no lo veía, difícilmente se paraba, le costaba trabajo hablar, le costaba trabajo cantar, que era la forma en la que él adoraba al Señor. Él tenía un ministerio de adoración. Le costaba trabajo cantar y él dijo: lo que más me duele de estar en este cuerpo es que hoy no puedo alabar al Señor con lo que siempre lo he hecho, con alabanza, con adoración, con mi canto. Es lo único que me duele en el corazón. Pero sé que cuando esté en su presencia lo haré por siempre. Y entonces, hermanos, tienes que voltear a ver lo celestial. Ya no podemos estar poniendo nuestra vista en las cosas pasajeras, en las cosas inmediatas. Tenemos que empezar a ver la eternidad. Hay hijos de Dios que les gusta exagerar la gravedad de su tribulación, porque esperan que a través de esa expresión dramática de lo que están pasando, le pongan más atención o que haya consolación de los demás.
Hay muchos hermanos, aquí nuestro país es una nación bendecida. Este país nos permite compartir la palabra con libertad, no nos restringen. Y hay países, hay lugares donde cuesta la vida compartir el evangelio. Se predicó en esta semana como antes los cristianos, creo que fue el pastor Rigo, habló sobre un libro muy bueno, por cierto, El mártir de las catacumbas. Es un hecho histórico. Están en las catacumbas, en esos lugares donde se enterraban a los muertos. Se reunían ahí porque costaba la vida predicar. Y hoy tenemos la libertad de hacerlo y nos hacemos los sufridos. Pasamos situaciones difíciles y creemos que se nos acaba el mundo. Hermano, el ser cristiano tiene un precio. Hay un costo, pero vale la pena. Porque Él ya pagó el precio que nunca nosotros y ninguno de nosotros podríamos pagar. Su sangre pagó nuestra redención. Su sangre nos justificó. Su muerte en esa cruz pagó el precio. Y si eso no nos llena, si eso no nos satisface, no hay nada que nos pueda satisfacer. Él lo llena todo en todo, dice la palabra. Y entonces, si tú has entendido eso, sabes que el dolor pasajero no importa. Pasará y podremos vivir con seguridad, con integridad. Podremos vivir en santidad de manera disciplinada, constante. ¿Qué es, dice Pablo, esta momentánea leve tribulación? ¿Qué es nuestra vida respecto a la eternidad? No es nada. No tiene ningún sentido comparar nuestra pequeñísima parte de historia respecto a la eternidad. Entonces es momentánea la prueba. Disfrutemos más bien cómo Dios se manifiesta en medio de todo esto. Debemos saber que la tribulación produce en nosotros algo benéfico. La palabra tribulación, yo les decía, significa presión. Y esa presión en nosotros es algo que tenemos que cargar a través del tiempo. Tenemos que convenir en que la palabra tribulación la entendemos como situaciones adversas, como situaciones que no nos agradan. Pero Pablo dice que lo debemos de tomar como una ventaja, como algo bueno, porque eso es el motivo para que Dios se glorifique en medio de la situación. Qué valioso y qué importante es eso. Y él dice que se manifieste con un mayor peso de gloria. Hay sustancia, hay valor, hay algo poderoso, la presencia de Dios en medio de la situación. Y por eso tenemos que dejar que Él se manifieste. Dios no nos vende un evangelio que son sueños, fantasías, como un globo que llegas, lo pinchas y revienta y desapareció. Él nos está diciendo: lo que yo les ofrezco es algo tan extraordinario que trasciende a la vida que ustedes tienen. Es la eternidad a su lado. Y por eso, hermanos, yo les invito a que a partir de hoy empecemos a vivir de manera santa, en santidad, santificándonos porque obedecemos a la palabra, pero también de manera disciplinada. No es un día sí y un día no, sino de manera constante, perseverante, aumentando y creciendo en ese deseo de glorificar a Dios con nuestras vidas. No se trata solo de hablar, porque la prédica no solo es hablar, es, como he dicho, con autoridad, y eso significa que lo vivo, que la gente ve en mí integridad, que la gente ve en mí honestidad, que ven en mí esa santidad, que ven en mí esa obediencia a la palabra, que ven en mí que soy incorruptible, que ven en mí que nada de lo que el mundo ofrece, el diablo o lo que mi propia carne desea me doblega, sino quien me domina y controla mi vida es la voluntad de Dios. Y repito, porque me ha parecido muy importante este tema, vivir en la voluntad de Dios se manifiesta, se ve, hermanos. Si no detectan estas cosas que he comentado, tú no estás viviendo en la voluntad de Dios. Lamento decírtelo, pero no por asistir a la iglesia significa que estás viviendo en la voluntad de Dios. Vivir en la voluntad de Dios implica al menos las 6 cosas que mencioné, y las repito: que eres salvo verdaderamente, que te has arrepentido, que te has convertido al Señor,
que te has alejado del pecado, que aborreces todo aquello que Dios detesta, que vives en obediencia a la palabra, porque eso te va a llevar a vivir en santidad, que es la cuarta cosa. La quinta, que está relacionado con lo que hoy estamos compartiendo, es que estamos dispuestos a sufrir. A veces no decimos esto, pero estar dispuestos a sufrir es parte de saber que estás viviendo en la voluntad de Dios. Y número 6, que tú eres agradecido. Agradecido por la prueba, agradecido por la enfermedad, agradecido por la ruina, agradecido por eso, porque entonces Dios se manifestará. Tú no te acercas a Dios por lo que Él te puede dar. Tú te acercas a Dios porque sabes que Él te da algo que nadie más te puede dar, y es la vida eterna. Todo lo demás es añadidura. Todo lo demás es regalo que está juntamente adherido a lo que es Jesucristo en nuestra vida. La palabra dice que el que ofreció a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Pero hoy buscamos lo secundario. Hoy buscamos las otras cosas antes de buscar al Hijo. Hoy buscamos todos los beneficios antes de buscar al benefactor. Y por eso necesitamos primero comprender que vivir en la voluntad de Dios es al menos estas 6 cosas. Y la santidad es una demostración de nuestra continua obediencia si somos disciplinados. Hoy te invito a eso. Sé disciplinado en la obediencia a Dios para que vivas en santidad constante a su palabra, a su voluntad, a honrarlo, a glorificarlo. Hermano, yo deseo que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Qué privilegio el poder compartir esta palabra con ustedes. Le agradezco a nuestro pastor Rafael Vallejo por la oportunidad. Que Dios los bendiga, hermanos. Y yo les quiero pedir algo que la palabra nos indica. Oremos por la iglesia. Oremos por los hermanos. Hay muchos que están pasando una situación difícil. Hay muchos que están pasando por la misma enfermedad, que están pasando por carencia. Y nosotros tenemos que orar por ellos. Y si podemos hacer algo, también hacerlo. Ahí manifestamos que somos hijos de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Quisiera nada más para concluir. Si alguno de los que nos está viendo, Dios le habló y nunca has recibido a Cristo en tu corazón, nunca te has arrepentido de tus pecados, nunca le has dicho al Señor que estás arrepentido y que quieres que Él gobierne tu vida, yo quiero invitarte a hacer una oración. ¿Qué implica esa oración? Que tú reconoces tus fallas, tu pecado, tus errores delante de Él, y que estás dispuesto a renunciar a todo aquello que desagrada al Señor y quieres caminar en su voluntad. Para eso, tú tienes que reconocer que Él es soberano y lo que Él manda en su palabra, tú lo vas a hacer sin cuestionarlo, porque Él desea lo mejor de ti y para ti. Él te ama y ya demostró. La Biblia dice en Juan 3:16, versículo conocido por todos los cristianos: de tal manera amó Dios al mundo. Y algunos no entienden el valor de eso, que mandó a su Hijo unigénito. Él pudo haber mandado un ángel, Él pudo haber mandado besitos y abrazos, pero Él no hizo eso. Él mandó a su Hijo a morir por ti y por mí. De esa manera, en esa magnitud fue su amor, para que todo aquel que cree en Jesucristo no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y tú, si no conoces a Cristo, hoy puedes recibir la vida eterna. Así es que quisiera que me acompañaras en una oración. Si tú decides hacer esta decisión y piensas y quieres y deseas caminar la vida cristiana, quieres seguir a Cristo, quieres que cambie tu vida radicalmente, quieres que tu vida sea transformada, la única manera es cuando Dios interviene. Invítalo a intervenir en tu vida y que se convierta en el guiador, en el que muestra el camino, el que conduce tu vida. Así es que si quieres hacerlo, te invito a que cierres tus ojos y todos los hermanos que están ahí estén orando por si hay alguna persona que no conoce de Cristo y que nos acompañe a hacer esta oración. Ahí donde estás, yo te invito a que repitas conmigo: Señor Jesús, yo te doy muchas gracias porque el día de hoy tú has hablado a mi vida, porque el día de hoy tú me has hecho saber que soy pecador y que no tengo acceso a tu presencia si no me arrepiento. Y hoy me arrepiento, hoy renuncio a mi pecado, hoy renuncio a todo aquello que me aleja de ti y estoy dispuesto a obedecer tu palabra.
Guíame, enséñame, entra a mi corazón, gobierna mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser parte de tu pueblo, de tu iglesia. Quiero ser tu hijo. Por favor, recíbeme, Señor, como tu hijo. Ayúdame a caminar en tu voluntad. Y gracias por tu palabra. Gracias porque me transformas y me cambias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, yo te quiero dar algunos consejos. Primero, por favor, acércate a un pastor, acércate a una iglesia, acércate a un lugar donde se predica la palabra. Casa de Jesús en Morelia, en Ameyalco, aquí en Toluca, en Atarasquillo. Nosotros estamos en estos lugares, pero si no estás ahí, acércate a un lugar donde se predique la palabra de Dios. Número 2, ora, nunca dejes de orar. Es comunicarnos con Dios, es hablar con Él. La oración no es un monólogo, no es un pliego petitorio, sino es más bien una relación. Lee la palabra de Dios, lee la Biblia. Yo escuché desafortunadamente hace poco a una persona que decía, burlándose, ¿no? Yo creo que a mi Biblia le faltan hojas, como diciendo que no tiene todas las respuestas. Y en mi mente, porque era un foro en el que yo no tenía forma de participar, yo decía, le regalo una, nada más que tiene que leerla, hay que estudiarla, y créeme que ahí vas a encontrar lo que necesitas. Y vive en una constante búsqueda de agradar a Dios. Honra al Señor, obedece su palabra. Son los consejos que te puede dar de forma muy rápida, pero busca una iglesia, busca un lugar donde tú puedas estar. Y a todos mis hermanos que están conectados, les agradezco su tiempo. Mantengámonos en ese deseo de vivir en santidad, en obediencia, de manera disciplinada a través del tiempo, y que Dios me los bendiga. Es un gusto compartir la palabra, que descansen, y les agradezco por este tiempo para glorificar al Señor por medio de la predicación. Bendecidos.